Compañeros, sean todos, es que compañeros, con la emoción. Pero hermanos, sean todos bienvenidos. Me acordé de la época revolucionaria. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en IBC, Iglesia Bíblica Cornerstone, en este hermoso domingo en donde el clima está muy sabrosón, fresquito, a gusto, después de la lluvia de ayer. Así es que estamos todos muy contentos y agradecidos con el Señor. Bienvenidos, bienvenidos todos, cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de que nos podamos reunir para alabar y bendecir su nombre. Y bueno, veo puras caras conocidas, menos Mr. Kevin, que está llegando de visita. Sea bienvenido como siempre. Es un gozo tenerlo con nosotros. Le damos gracias a Dios por su visita. Hermanos, les queremos recordar el lema que tenemos nosotros en IBC, Iglesia Bíblica Cornerstone. Y nosotros somos una iglesia centrada en el Evangelio y nuestra meta es glorificar a Dios a través de su inspirada palabra, exaltando a Cristo, haciendo discípulos cimentados en el Evangelio. Hermanos, los vamos a invitar para que estén pendientes. Viene una serie de cambios en cuestión de horarios y cositas así que no nos van a afectar de manera directa, pero estén pendientes de las redes sociales. Por lo pronto, el próximo domingo, si así el Señor lo permite, tenemos la escuela dominical a las 10:30 de la mañana en el salón de aquí a un lado. Seguimos en el primer libro de Samuel y nos seguimos gozando por el camino que está desarrollando el próximo rey de Israel, de acuerdo con la palabra, el rey David. Así es que los invitamos domingos 10:30 de la mañana. También continuamos con el discipulado. Este miércoles no tenemos discipulado. Este miércoles, como nos viene el jueves de Acción de Gracias, el miércoles pues tendremos una oportunidad para ir a visitar a nuestros seres queridos. Para el jueves también poderlo hacer. Está suspendido por una semana, pero regresamos la siguiente semana. Así es que esté pendiente también de las redes sociales. Le damos gracias a Dios también porque el Instituto IBC también está trabajando fuertemente. Viene una época de inscripciones. Cualquier pregunta, está el hermano Ángel, obviamente, la hermana Eli y también el pastor, y por ahí está Oscarito y Josh para darle más información, porque estamos contentos de que estamos terminando el Instituto IBC. Y hermanos, recuerden que para empezar el año lo vamos a empezar a tambor batiente, porque tenemos la conferencia ante su palabra 2022. El tema es nuestra esperanza viva. Hoy es un día importante para que se acerque la hermana Eli. Si quiere ir a esta conferencia con un descuento especial, hoy es el día. Acérquese con ella, inscríbase en la lista para que el próximo mes de enero nos podamos reunir todos en Denton, Texas, entre el 20 y el 21 de enero, que vamos a conocer, aprender más de la palabra de Dios, y están todos cordialmente invitados. También, hermanos, otro de los anuncios es que tenemos redes sociales. Contamos con Instagram, YouTube y con Facebook. Hermanos, estamos muy contentos de todo lo que nos está alimentando esas redes sociales. Esté pendiente de ellas. Le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Y bueno, pues ahora los invito para que juntos como un solo cuerpo adoremos a nuestro Señor. Bienvenidos. Gracias, mi hermano Saúl. Iglesia, los invito a que nos podamos poner de pie para entrar en este tiempo de oración. Esta es la época del año que más me gusta, por Acción de Gracias, por Navidad. Y quería comenzar un poquito temprano, recordando lo que vamos a estar nosotros celebrando esta próxima temporada. Y no quería tampoco alejarme mucho del libro que vamos a estar viendo durante este mes. Y también por eso escogí este versículo que me gustaría que puedan leer conmigo, que se encuentra en Miqueas 5:2, esta hermosa profecía de nuestro Rey Salvador que iba a venir y nacer. Y dice: porque tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Qué hermoso poder leer estas palabras y saber que se cumplieron, que Cristo nació en Belén, vino, vivió la vida perfecta, murió, resucitó, y que nosotros ahora podemos no solamente comprar regalos para los seres queridos o juntarnos con familia, sino que podemos recordar de lo que significó eso. Así que, iglesia, los invito a que podamos meditar en esa verdad, que podamos meditar en lo que vamos a estar celebrando estos próximos meses, y que ya con estas incluso canciones de Navidad que vamos a empezar a cantar, que nuestro corazón pueda ser más sensible
amar más a Cristo, amar la obra que Él hizo por nosotros y cantarle con todo nuestro corazón. Así que, Señor, ese es nuestro deseo el día de hoy. Señor, quita cualquier distracción. Señor, quita cualquier cosa que pueda interponerse entre nosotros y adorarte a ti. Queremos cantar, Señor, por la gloriosa hermosura de tu Hijo Jesús, que vino, nació en Belén, como acabamos de leer, y que pagó el precio perfecto, Señor, para rescatarnos y llevarnos a ti, y que podemos no solamente cantar canciones de una época, sino canciones que tienen verdades eternas, Señor. Así que enfoca nuestros corazones en ella. Señor, que todo lo que hagamos el día de hoy sea para tu gloria y tu honra. Señor, si hay algún pecado que tenemos que confesar, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para ablandar nuestro corazón y confesártelo. Señor, recibe tú la honra y recibe tú la gloria. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te glorificamos a ti, Señor. Amén y amén y amén. Cantamos, iglesia, al mundo paz. Ponemos las palmas todos juntos. Cantamos a nuestro Salvador. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta la creación. Con la voz juntos al mundo paz. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina hoy. Ya está feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, perdón le da. Todos juntos cantemos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad. Verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Damos un aplauso, Señor. Amén. Qué hermoso cantar estas canciones. Iglesia, les invito también a que se puedan saludar los unos con los otros. Yo aprovecho también cada domingo de ir a saludarlos, pero bueno, también quiero que
y seguimos cantando a nuestro Señor. Venid fieles todos. Y al Rey de
damos un aplauso a nuestro Señor. Y Señor, ese es nuestro deseo, poder adorarte en todo momento. Ser fiel a tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos nuevamente recordar lo que significa esta época. Señor, enfoca nuestro ser, nuestros corazones a ti. Gracias, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te adoramos. Amén y amén, Señor. Amén. Nos podemos sentar. ¿Es el Espíritu Santo una persona como lo es Dios Padre y Dios Hijo? Bueno, si queremos adorar a Dios correctamente, es muy importante comprender que el Espíritu Santo no es una fuerza divina, sino una persona santa. Él se presenta de la misma manera que el Padre y el Hijo, las tres personas por igual. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre y el Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo, así como Cristo enseña en Juan 15:26. Otra evidencia de que el Espíritu es una persona es que demuestra deseo y voluntad en la Escritura. Por ejemplo, el Espíritu ejerce la voluntad de Dios en pasajes como 1 Corintios 12:13, en pasajes como Hebreos 2:4, donde Él reparte los dones como Él quiere. De hecho, el simple hecho de que los autores bíblicos se refieren al Espíritu Santo con un pronombre masculino demuestra que es una persona. La palabra espíritu en griego es gramaticalmente neutro, pero el Espíritu usa un pronombre masculino para demostrar que el autor de la Biblia quiere que le adoremos como una persona, no como una cosa. Y es muy lamentable que hoy en día muchos de los que dicen ser cristianos conciban al Espíritu Santo como una fuerza cuya presencia puede ser manipulada y torcida. Le mandan, le dan órdenes, lléname, haz esto, haz el otro, como si Él estuviera bajo nuestro control. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Nosotros debemos vivir controlados por Él. Nosotros debemos someternos a su voluntad y nunca al revés. Muy buenas tardes, iglesia. Es un gozo para estar en la casa de Dios siempre y se siente el gozo de Navidad aquí hoy en día, aunque no ha llegado diciembre todavía, podemos recordar eso y celebrarlo. El salmista hace una pregunta: ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? ¿Quién puede hacer eso? Nosotros mismos, recordando la obra de Cristo, que Él nació, Él vivió la vida que nosotros no podemos, murió por nuestros pecados y resucitó para agradar al Padre y para reconciliarnos con Él. Por eso traemos nuestras ofrendas en agradecimiento a su obra, recordando de las maravillas que Él ha hecho. Traemos nuestras ofrendas para agradar a Él, no por nuestra salvación, pero para que podamos recordar sus obras y sus maravillas que Él ha hecho para nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias a ti por tu obra. Te damos gracias a ti por tu palabra y por tu iglesia, que podemos unir a tu cuerpo para dar gloria a ti, para alabar tu nombre y para dar gracias en la manera que vivamos, que podemos apuntar a ti y dar gloria a ti en todo lo que hacemos. Porque todo lo que existe por ti, fue creado por ti y pertenece a ti. Sometemos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, los invito a que nos podamos poner de pie para seguir cantando a nuestro Señor. Nuestra gran esperanza viva. This
Gracias porque es así, que nuestra esperanza está en Jesús. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí, de unirnos como un solo cuerpo para cantarte a ti, Señor, y recordar de esa perfecta esperanza viva que nosotros tenemos. Y que un día, Señor, vamos a poder estar ante tu presencia y glorificarte y exaltarte, Señor. Pero gracias por los domingos, donde podemos, Señor, hacerlo, aunque sea una expresión corta de lo que un día va a ser esto en gloria, pero poder saber, Señor, que un día vamos a estar en tu presencia. Tú vas a ser nuestra luz, porque resucitaste y eres nuestra esperanza viva. Gracias, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesús que te adoramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Nos podemos sentar. Bien, muy buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Les voy a pedir a las maestras, por favor, antes de salir, que queden un ratito. Tengo un anuncio especial para dar antes de poder dividirnos, y este anuncio nos afecta a todos nosotros y queremos tener conciencia de esto. Gracias al Señor por la Navidad. Primeramente, nos sentimos ya en Navidad, todavía ya desde noviembre. Me encanta celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. En segundo lugar, muchas gracias por las oraciones por mi esposa Lidia. La recuperación sigue lenta pero segura, y gracias al Señor está todavía en reposo. No puede estar mucho tiempo de pie caminando, así que sigamos orando por ella y agradecemos como familia su amor y apoyo a nosotros. El anuncio importante es el siguiente, y es que tenemos un anuncio formal en cuanto a nuestra búsqueda del pastor principal de la iglesia de Cornerstone. Ustedes saben que desde un principio que nuestro pastor fundador, que estuvo acá por 20 años, nos anunció de su transición hacia ser el director regional de nuestra denominación. Nosotros como iglesia nos hemos involucrado en la oración por el siguiente pastor principal. Esto, aunque no nos afecta de manera directa en nuestra congregación, nosotros seguiremos nuestras mismas dinámicas, mas sin embargo sí afecta toda la estructura de nuestra iglesia en Cornerstone. En Cornerstone nosotros somos una sola iglesia en 2 idiomas. Por supuesto está la barrera del idioma y la cultura. Nos reunimos en este lugar, mas sin embargo somos una iglesia. Y gracias al Señor el proceso ha avanzado y va caminando de una buena manera. A principio de esta semana, el equipo de búsqueda de pastor envió a la Junta, a la mesa de ancianos, la carta formal de recomendación de un candidato para la posición de pastor principal de Cornerstone. También esta semana la mesa de ancianos se ha reunido para, igual que el comité de búsqueda, al presentar una recomendación unánime, la mesa de ancianos también ha aceptado por unanimidad la recomendación del comité de búsqueda. Esto es buenas noticias, hermanos. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? El siguiente paso será presentar este candidato a la congregación general, tanto en inglés como en español, a través de un fin de semana de candidatura, donde esta persona vendrá, este hombre de Dios vendrá para conocerlo, que tengamos la oportunidad de ustedes conocerles, de escucharle, de compartir también con él de manera directa, aún con nosotros, de la Iglesia Bíblica Cornerstone en español. Así que la cronología es la siguiente, y ahora les quiero hablar para que no se confundan de calendario mirando hacia diciembre. No es noviembre, sino diciembre. En la primera semana de diciembre, esto es el domingo 4 de diciembre,
los ancianos junto al equipo de búsqueda proporcionaremos un paquete de información acerca del candidato a todos ustedes, a todos los hermanos. En ese paquete de información, ustedes van a tener una descripción de la agenda que se esperaría para esa semana, mas sin embargo también va a tener la descripción, el nombre por supuesto, y la descripción del historial, de todo el proceso que se ha llevado, de cómo usted puede también en esa transición de 2 semanas que darle entre el 4 de diciembre y el 18 de diciembre, que sería el fin de semana del 15, 16, 17 y 18, donde esperaremos la visita en persona del candidato. Así que el 4 de diciembre, el domingo 4 de diciembre, cada hermano, cada miembro va a recibir un paquete de información con el nombre, trasfondo, proceso y recomendación de cada uno de los miembros del equipo del comité de búsqueda y también de los ancianos, para darle a cada uno de nosotros la oportunidad de poder indagar más, escucharlo, etcétera, conocerle mejor, y cualquier pregunta puede ser dilucidada durante ese periodo. Entonces, el fin de semana del jueves 15 hasta el domingo 18, esa familia, el candidato a pastor y su familia estarán con nosotros, y nosotros estaremos dando anuncios en cuanto a cómo se verá esos detalles y qué momento sería un buen momento para que nosotros nos sentemos con él y le conozcamos de manera personal, que pueda usted también hablar con él, darle la mano, conocerlo, y eso lo vamos a anunciar. Así que habrá varios encuentros y lugares para interactuar con el candidato y su familia. El domingo 18 de diciembre, el candidato asistirá a nuestra iglesia y predicará el mensaje. De manera tal que nosotros nos vamos a unir ese domingo con toda la iglesia junta a las 10:30 de la mañana en el primer piso para escuchar a ese candidato a predicar, escuchar su mensaje. Y al terminar la reunión, el servicio más bien, vamos a tener entonces una reunión de miembros, tanto de inglés y español, todos los miembros de Cornerstone, y en esa reunión, seguida a ese servicio del 18, llevaremos a cabo una votación por dicho candidato. Así que nos damos cuenta de que estamos llegando cerca de la Navidad. Para esa fecha algunos tal vez están planeando, teniendo algunos planes, pero queremos darlo con tiempo para que podamos planificarnos de una buena manera para estar presente. Así que queremos que desde ya usted anótelo en su agenda, domingo 18 de diciembre, y Dios mediante estaremos recibiendo muy buenas noticias y la oportunidad de conocer a dicho candidato. Yo quisiera tener un momento de oración para que el Señor siga guiando este proceso como hasta ahora lo ha hecho, pero que confiemos en el Señor, en su voluntad, como lo está haciendo hasta este momento, de que Él nos guiará a la decisión en su voluntad para la bendición de su pueblo y la gloria de su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por este proceso de búsqueda de pastor que hemos tenido, Señor, ya durante varios meses, Señor. Y gracias porque tú no nos has abandonado, sino que has mostrado tu gracia y tu guía paso a paso, Señor, para llegar a este punto donde puede el comité de búsqueda con toda confianza y de manera unánime presentar un candidato a la mesa de ancianos, Señor. Y gracias por dar sabiduría a los ancianos para que también de manera unánime puedan recomendar a la iglesia este candidato, Señor. Gracias porque tú estás en control, Señor. Vemos mucho potencial, vemos la bendición que puede venir, Señor, de esta nueva etapa de Cornerstone como iglesia, Señor. Estamos contentos y agradecidos por tu gracia y tu obra en medio nuestro. Así que descansamos en tu voluntad, en los detalles que vienen, y que, Señor, tú guíes a tu iglesia cada día dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este momento los niños entonces salen a sus clases y ellos van a aprender también de la palabra de Dios.
Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Miqueas. El libro del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento es un pequeño libro, está entre los profetas menores, así que está luego del libro de Jonás y antes del libro de Nahum, el profeta Miqueas. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer unos versículos, los primeros versículos de este pasaje. En esta tarde tenemos el desafío de presentar el mensaje de esta primera sección del libro, donde veremos el capítulo 1 y el capítulo 2. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero sí vamos a explicar y expandir en el mensaje de ambos capítulos. Miqueas capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 7, vamos a leer, 7 o 8. Dice así la palabra de Dios, nos ponemos de pies y leemos la palabra del Señor. Versículo 1, palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Oigan, pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra ustedes. El Señor desde su santo templo, porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Destruiré todas sus imágenes porque las obtuvo de ganancias de ramera y a ganancias de ramera volverán. Vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 6 en adelante. 2:6. No profeticen, dice, y profetizan. Aunque aquellos no profeticen acerca de nosotros, no serán retenidos los reproches. Versículo 7. No se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatan el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, las mujeres, mi pueblo arrojan de la casa de sus delicias, de sus hijos, arrebatan mi gloria para siempre. Versículo 10, levántense y marchen, pues este no es el lugar de descanso, por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Versículo 11, si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, les hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para el pueblo. Versículo 12, ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasará la puerta y saldrán por ella, su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Oremos. Padre, gracias por este pasaje de tu palabra. Gracias por el profeta Miqueas que a través de él nos enseñas quién eres tú, quién como el Señor. Y Señor, hoy queremos ver tu santidad y tu fidelidad. Señor, tú eres un Dios santo y un Dios fiel. Ayúdanos a verte a la magnitud y a la grandeza que tú eres, Señor. Que estos ojos humanos de carne, Señor, y sangre, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra alma y de nuestro corazón para verte como eres, un Dios santo y maravilloso, glorioso, sentado en tu trono. Y que podamos, Señor, vivir a la altura del llamado, no solamente de tu santidad, pero también en respuesta a tu amor fiel, a tu fidelidad eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento.
Muy bien, hermanos. Uno de los puntos más importantes, como hemos dado en la introducción de Miqueas, es de nuestra vida, de los conocimientos más importantes que podemos tener, es el conocimiento del Dios mismo, el conocimiento de Dios. Dios se revela en las Escrituras como un Dios grandioso y maravilloso. Y Él se revela como Él es. Él revela su naturaleza para que nosotros le conozcamos. Y a la medida que Él revela quién es Él, entonces nosotros debemos ser afectados ante la gloria de la revelación de su persona. En estos 2 capítulos del libro de Miqueas es la primera sección. Él va a tener 3 grandes secciones en el libro. Cada sección va a comenzar con un llamado a escuchar. Versículo 2, oigan, del capítulo 1. En el capítulo 3, la segunda sección, comienza otra vez con la palabra y dije, oigan, escuchen. El capítulo, luego la tercera sesión empieza en el capítulo 6, donde otra vez el profeta, Dios a través del profeta también llama a oír. Oigan ahora, escuchen, presten atención. Puedan abrir sus ojos y su corazón, oh pueblo, para que escuchen palabra del Señor. Así que la palabra del Señor viene, la palabra del Señor es expresada y la palabra del Señor pretende, intenta, Él tiene el deseo, Dios, de que caiga en oídos abiertos, en oídos sensibles, en oídos que puedan percibir. Esta expresión es una expresión de Dios a través de toda la Biblia, que luego el Señor Jesucristo retoma en el Nuevo Testamento cuando Él predicaba y Él decía, el que tiene oído para oír, ¿qué? Que oiga, el que tiene oído. Hermanos, Él decía, si tienen oídos, y por supuesto, cada una de las personas que le estaba escuchando, al menos que haya nacido con una deficiencia o una distorsión genética, no tendría oído, pero toda su audiencia tenía orejas físicas. Pero el Señor no se estaba refiriendo, Dios no se estaba refiriendo a que si tenemos oído para engancharnos el arete, sino para oídos del corazón, para recibir el mensaje del Señor. El Señor Jesús le decía a su audiencia, el que tiene oídos del corazón, el que tiene un corazón abierto para escuchar, escucha las palabras de Dios. Las palabras llegarán al corazón atento, las palabras no llegarán, serán cerradas, veladas para aquellos con un corazón cerrado. Y este es el llamado de Miqueas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel escucha las palabras de tu Dios, escucha las palabras de tu Dios. Por supuesto, el Señor habla de su palabra, recordando que Él precisamente es el Señor, el Señor. Si se dan cuenta en las traducciones que tenemos, la palabra Señor está diferente en una fuente diferente a las demás. Está en mayúscula. Y encontramos esa palabra Señor en el versículo 1, la palabra del Señor. Lo encontramos en el versículo 2, el Señor Dios testigo, al Señor desde su santo templo. Versículo 3, porque el Señor. Luego en el versículo 12, la calamidad ha descendido del Señor. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 5 al final, por toda la asamblea de el Señor. Versículo 7, es impaciente el espíritu del Señor, mayúscula otra vez. Y en el versículo 13 al final, el último versículo, y el Señor a su cabeza. Comienza con el Señor, termina esta sección con el Señor. Esa palabra Señor en mayúscula es una referencia al nombre divino del pacto de Dios, al nombre de Yahweh, aquel nombre del pacto, el tetragramatón, el gran yo soy, que el pueblo judío tenía consonantes para describirlo. Y que Él se había revelado, es el nombre del pacto. Recordemos al Dios revelado al pueblo de Israel. Esto es un libro que va dirigido al pueblo de Israel, tanto al reino dividido, tanto al norte
del Israel como al sur Judá, enfocado en la sección del sur de Judá, pero estaba refiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo que había sido redimido por Dios de Egipto, que había visto los milagros de Dios, que Dios había llevado a través del Mar Rojo y que lo había llevado al monte en su presencia y les había dado sus palabras, les había dado su pacto para cumplirlo. Y como hemos visto antes, el pueblo recibe las palabras del Señor, recibe el pacto del Señor y el pueblo se compromete con ese pacto. Y aún el pueblo dice: nosotros cumpliremos, nos comprometemos y cumpliremos todas las palabras del Señor y le obedeceremos. Y si así no hiciéramos, que las maldiciones escritas se recaigan sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La voz del pueblo, unánime, haciendo un pacto con su Dios y Dios haciendo un pacto con su pueblo, diciéndoles: ustedes serán mi pueblo, pero ustedes van a ser un pueblo de mi palabra, un pueblo que sigue mi palabra. Dios le estaba dando su palabra a través de los mandamientos para que el pueblo siguiera la palabra de Dios. Así que desde un principio Dios se revela como el Dios del pacto para un pueblo que Él está escogiendo para sí mismo, que iba a ser un pueblo de su palabra, un pueblo del pacto que sigue su palabra. Por supuesto, ese nombre maravilloso fue dado ahí en la zarza ardiente, cuando Moisés llega. Ve la zarza, un arbusto que estaba en fuego y se quemaba, pero no se consumía. Estaba el fuego y no se consumía, y ahí Moisés llega en Éxodo 3 y él él escucha las palabras del Señor, el Señor en medio de la zarza, y le dice: Moisés, el lugar donde estás es un lugar santo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y él preguntaba en esa misma conversación: pero ¿quién eres, Señor? ¿Cómo te llamas? Y entonces es ahí que el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Yo siempre he sido, ¿no? Él no dice yo fui o yo seré, Él dice yo soy. Cuando el eterno presente autoexistente de Dios revelado de que Él es hoy, Él es ayer, Él es en el futuro, Él siempre es, siempre será el gran yo soy, el autosuficiente y autosustentador, Él mismo, autosuficiente en sí mismo, existe por sí mismo, no depende de nadie, es el Dios. Ese Dios da su palabra a su pueblo y es ese mismo Dios que se está revelando en esta ocasión. Ahora, igual que en el monte Sinaí, el Señor está aquí, dice, descendiendo. Y Él va a descender, pero en este lugar no va a descender para dar su ley, sino que va a descender para juicio. El Señor va a descender para juicio. ¿Por qué el Señor va a descender para juicio? Porque hay algo interesante en la revelación del Señor, que ese Dios del pacto, el Dios de su palabra, que busca un pueblo de su palabra, es un Señor que es santo, que es un Señor santo. Al final del versículo 2, Él dice: el Señor desde su santo templo, el Señor desde su santo templo. Hermanos, la santidad de Dios es esencial a la naturaleza de Dios. Es esencial a la naturaleza de Dios. La santidad de Dios es el único atributo que se enfatiza en las Escrituras repetidamente como santo, santo, santo. Recordemos que Miqueas es contemporáneo de otro gran profeta. ¿Quién? Isaías. Vayamos a Isaías, contemporáneo de Miqueas. Ahí tenemos que ir para atrás en el orden bíblico, sin embargo son contemporáneos. Y vamos a Isaías capítulo 6, en el mismo contexto y tiempo de Miqueas. O sea, es un co-siervo de Miqueas, un colaborador juntos, llamados por Dios para el mismo pueblo en el mismo tiempo. Y dice el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor, otra vez al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto, ¿qué?
llenaba el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno daba voces diciendo que Santo, Santo, Santo es el que el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Mírenlo ahí. ¿Podemos leerlo todo junto? 1, 2 y 3. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Vamos a enfocarnos en este verso un momentito. Los serafines son seres angelicales, creados específicamente para velar por la gloria de Dios. Ellos están en la misma presencia de Dios. Son estos seres angelicales que están dedicados para la gloria y para la alabanza de la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tienen un canto que surge de la gloria de la presencia del Señor, y ellos cantan eternamente este canto. Y el canto que cantan que surge del impacto de la gloria misma de Dios en su presencia: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este canto es importante porque va a describir quién es Dios, hermanos. Si queremos conocer a Dios, queremos saber cómo es Dios, Dios se revela en primer lugar como un Dios santo. Dios es un Dios santo. Así que, como vemos, la santidad de Dios funciona en las Escrituras de una manera para describir la calificación de todos sus atributos. Dios es santo, santo, santo. Eso afecta a toda la naturaleza de Dios en todos sus atributos. La Biblia no dice en ningún lugar de las Escrituras Dios es amor, amor, amor. Aunque Dios es amor, pero ese no es el énfasis. Esa no es la esencia de su naturaleza. La Biblia no dice Dios es misericordia, 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 misericordia. Dios no dice Dios es bueno, bueno, bueno. Pero la Biblia dice Dios es santo, santo, santo. La Biblia dice santo, santo, santo. Y esta santidad de Dios, la santidad de Dios, es el atributo de todos los atributos de Dios. La santidad de Dios es el atributo de todos los atributos de Dios. De manera que cuando pensamos en los demás atributos de Dios, estamos pensando en sus atributos como atributo santo. Por lo tanto, podemos decir que Dios es santamente poderoso, ¿verdad? Es un poder santo de Dios. Que Dios es santamente, santo, 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 verdad. Que Dios es santamente amor, santo, 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 amor. Que Dios es santo en todos sus atributos. O sea, su poder es santo, su amor es santo, su misericordia es santo, su justicia es santa, su esencia es santa. La esencia de Dios es su santidad, su santidad. Y esa es la presentación que tenemos aquí, volviendo a Miqueas capítulo 1, porque el Señor es santo y entonces Él se presenta de esa misma manera. Eso es algo bastante profundo, porque cuando la Biblia se refiere a santo, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para santo era la palabra kadosh. En el Nuevo Testamento la palabra es hagios. Y ambas palabras representan el peso de su pureza y de su santificación, de su santidad. Así que cuando pensamos en santidad, por supuesto, siempre hemos pensado en que Dios es que Dios es puro, que Él no tiene relación con el mal, que Él no puede relacionarse con el pecado porque Él es perfectamente puro. O sea que la palabra santidad tiene este gran peso en el área de que Dios es puro y jamás puede mezclarse con la maldad o el pecado. De la misma manera, santo tiene un significado de ser apartado o diferente. Dios es diferente a su creación. Dios no es el sol, como pensaban algunos. Dios no es una planta, un árbol. O Dios no es, algún cantante latinoamericano decía que tú ves a Dios en la sonrisa de un niño. Sí, pero Dios no es la sonrisa de un niño. Dios es diferente a su creación. Dios se sienta aparte.
Y Él está aparte de todo lo común, de todo lo ordinario, de todo lo profano, de todo lo impuro y de toda la experiencia humana, porque Dios es Dios. Él es santo y Él es apartado. Y esto es fundacional para entender la doctrina de la santidad de Dios. De la santidad de Dios. En el Salmo vemos a Dios presentado como el Santo de Israel. El Santo de Israel. Así que está Dios apartado del pecado, separado del pecado. Él es puro. Pero a pesar de que la palabra santo significa limpio, pero también es más que limpio. Es ser sagrado, sagrado, apartado del ordinario y separado para estar en el ámbito de lo divino. Dios es divino. Alguien dijo que la santidad de Dios en su sentido más amplio nos puede presentar a Dios como un ser absolutamente perfecto y por lo tanto comprende, abarca todos los atributos que están debajo de Él. Dios es separado, Dios es el único. Él es el santo, el santo. El que es santo. En inglés el énfasis es the Holy One, el único santo. No hay nadie más como Él, hermanos. No hay nadie como Dios. Nada puede compararse con Dios. Nada puede existir como Dios mismo existe. Él es único, hermanos. Y este concepto de santidad es el concepto que ante la santidad de Dios, el ser humano no siquiera puede subsistir. Es esa santidad de Dios que al descender sobre el monte, en el monte de las tablas de la ley, en el monte Sinaí, el monte temblaba, había un temblor de tierra, hermanos, un terremoto. Y ese terremoto era provocado porque la tierra tiembla ante la santidad de Dios. La tierra no se puede sostener. Por eso Salomón decía, ¿cómo puede ser que puedes estar en un templo si los cielos de los cielos no te pueden contener? Lo creado no puede sostener la grandeza de lo divino, hermanos. Y ese es el Dios de la Biblia. Él es un Dios santo y por lo tanto Él se encuentra en un lugar santo, en su santo templo. Su santo templo. Si Dios es santo, no puede estar en presencia del pecado. El lugar de su morada es un lugar santo. Por eso es que es importante entender que en ese Dios santo, al revelarse a los seres humanos, a buscar, a llamar un pueblo para sí mismo, está buscando morar con su pueblo, pero entonces su misma presencia demanda santidad en su contexto. Me doy a entender, si Dios va a morar con su pueblo, Él debe morar entonces en un lugar santo. Y si Él vendría a morar con el pueblo, entonces quiere decir que el pueblo tenía que ser un pueblo santo, debía santificarse. Y el pueblo de Israel era llamado a ser un pueblo santo porque precisamente la presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo. Ay, hermanos, qué triste sería que nosotros pensemos que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué mentira sería esa? De pensar de que porque nosotros estamos en el tiempo de la iglesia, de gracia, Dios siempre ha sido el tiempo de la gracia, pero que nosotros pensemos que ahora es diferente y que Dios ahora es más permisivo, que Dios es menos santo, que antes tal vez pensar que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios enojón. Y ahora ya no está tan enojado, está más buenito. Ya ahora Él es un viejito más bonito, un abuelito con una mayor gracia. Hermanos, eso no es la realidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es santo en el Antiguo Testamento, Dios es santo hoy día, hermanos. Y cuando Él llama a un pueblo y habla de su presencia, para que su presencia pueda ser eficaz, activa, viva en un lugar, ese lugar debe ser santificado. Por lo tanto, ahora Dios se presenta y les recuerda al pueblo de Israel a través de Miqueas: yo soy un Dios santo.
Yo soy el Señor, el autosuficiente, y yo soy santo. Y por lo tanto, donde yo vivo, donde yo estoy, y si voy a tener si ustedes van a ser mi pueblo, por lo tanto, ustedes también deben ser un Dios santo. ¿Qué dice Pedro en el Nuevo Testamento? Eso no es una doctrina solamente del Antiguo Testamentario. Pedro en el Nuevo Testamento dice, recuerda y dice, ustedes deben ser santos porque Dios es santo. El llamado es hacer, la santidad de Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Por lo tanto, que si queremos tener una relación correcta con Dios, debemos entender que Dios es un Dios santo y que se relaciona en la esfera de la santidad. ¿Me doy a entender? Entonces Dios le dice al pueblo, ustedes deben recordar que yo soy un Dios santo. Y entonces en el versículo 13, yo voy a descender. Ahora, él no iba a descender para traer ahora nuevamente las tablas de la ley. Él iba a descender para juicio. Él iba a descender para juicio. Entonces tenemos un Dios que es santo. Pero vamos a ver entonces, en segundo lugar, un pueblo que es pecador. Un pueblo pecador. Ese Dios santo está hablando a un pueblo que se había apartado del Señor y que ahora estaba andando en pecado. El Señor dice, yo voy a descender en juicio por causa del pecado. Versículo 3, descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Versículo 4, debajo de él los montes se derretirán y como los valles se partirán y como la cera del fuego, ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué, oh Dios, va a pasar esto? Versículo 5, todo esto, ¿cuál es la razón que Dios da? Por la rebelión de Jacob. ¿Y qué? Y por los pecados de Israel. La rebelión de Jacob por los pecados de Israel. No hay una manera más gráfica de describir el pecado que con esa palabra, rebelión. El pecado es una rebelión. Es rebelarnos ante la voluntad del Dios Santo y querer hacer lo contrario a su naturaleza y vivir contrario a sus estatutos. Todo pecado es rebelión. Todo pecado es una ofensa a la santidad de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? El pecado no solamente es algo malo porque Dios no le gusta que se haga, sino que es una ofensa a su propia naturaleza, a lo que es el núcleo de su naturaleza. Es un ataque a su naturaleza. Es una rebelión porque nos paramos y diciendo, no nos importa quién eres, no nos importa cuál es tu naturaleza, yo voy a pararme opuesto a tu naturaleza. Y cuando pecamos, hermanos, nos estamos levantando como rebeldes. Y el pueblo de Israel se había levantado como rebelde. ¿Qué había pasado en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó del monte Sinaí a este punto? ¿Por qué Dios tiene que decirle a su pueblo escogido que es un pueblo rebelde y un pueblo pecador? Hermanos, el pueblo de Israel se había olvidado de su Dios. A tal punto que para esta altura el pueblo de Israel, luego de la muerte del rey Urías en el sur, en el norte, desde un principio de la división del reino, se habían apartado tras ídolos. Ahora, no podemos sorprender que esto pasó en este punto de la historia de Israel, porque el mismo día, en el mismo contexto de dar la ley de Dios, ya el pueblo se estaba volviendo a ídolos. Pero usted dice, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo puede el pueblo de Dios ver la nube de la gloria de Dios ahí arriba, delante de sus ojos, y estar haciendo ídolos en este lugar, a su lado? ¿Cómo puede un pueblo ver la gloria magnífica de Dios en el monte y construir un becerro de oro a la ladera del monte? ¿Cómo es posible? Hermanos, el pueblo se había apartado de Dios porque estaba tan bien como Dios es santo de naturaleza. El ser humano es pecador por naturaleza. ¿Ven? Así como la esencia de Dios es la santidad, en la esencia de nosotros los seres humanos entonces está el pecado. Y el pueblo pecaba no por las circunstancias, sino porque su corazón era un corazón depravado. Había llegado al punto de olvidarse del Dios magnificente y empezar a adorar becerros. Dice el versículo 7 que iba a pasar con sus ídolos. Y es muy interesante lo que dice el versículo 7. Versículo 7, todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego y destruiré todas sus imágenes. ¿Ven el énfasis de la palabra? Todos sus ídolos, todas sus ganancias, todas sus imágenes serán ¿qué? Destruidas. Porque en la presencia del Dios Santo no puede haber pecado. Dios no puede relacionarse con el pecado.
Pero algunas personas dicen, pero lo que pasa es que Dios es bueno y Dios va a dejar al final, Dios va a dejar que todo, no va a ser tan malo como para juzgar a las personas. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Yo creo que al final Dios simplemente va a decir que todos entran, Él lo va a perdonar. Dios es tan bueno que Él va a perdonar a las personas. Hermanos, amigos, Dios es bueno, pero Dios es santamente bueno, como hemos hablado. Entonces, si Dios va a ser santo en todos sus atributos, no puede dar lugar al pecado de ninguna manera. Porque un Dios santo, y realmente un Dios que sea netamente bueno, no puede pasar por alto el pecado. Ya lo hemos visto. En un contexto legal, lo más loco sea que por ejemplo, en estos días se había juzgado, y ahora recordando de lo que del susto recién que tuvimos aquí en la escuela, un joven está siendo juzgado porque entró a una escuela y mató a varios jóvenes y de manera sin piedad acabó con muchas vidas de niños jóvenes. Y imagínense que el juez diga, ¿saben qué? Yo soy un juez tan bueno. Yo soy tan bueno que siento amor por este muchacho y entonces lo voy a dejar libre. ¿Sería bueno este juez? ¿Sería justo este juez? Por supuesto que no. No puede ser bueno, no puede ser un juez justo si pasa por alto el pecado. Si pasa por alto la falta. Hermanos, el pecado es una ruptura, es un quebrantamiento de la ley de Dios, y Dios no puede pasar por alto el pecado debe ser juzgado, y por lo tanto entonces Dios juzga el pecado porque Dios precisamente es un Dios bueno. Si Dios es un Dios bueno, Él tiene que juzgar el pecado. Hermanos, nosotros tenemos una experiencia con la justicia diferente, porque nosotros vemos la injusticia del mundo y ¿qué clamamos? Justicia. ¿Verdad? Que se haga justicia. Qué triste cuando no se hace justicia, ¿no? Mira ese gobierno de tal país, cómo abusó y cómo robó durante sus 8 años de gobierno. Que se haga justicia, que se lleve a la ley. Mira ese asesino lo que hizo, que se haga justicia, que se lleve a la ley. Hermanos, nosotros clamamos por justicia en casos de injusticia, pero ¿sabes qué? También esa misma justicia que clamamos debe venir en esta dirección y decir, la justicia, lo que merece el pecado, es la muerte. Hermanos, y tú y yo hemos pecado. Por lo tanto, la justicia se manifiesta en toda su dimensión y Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios es santo, pero el pueblo es pecador. Dios es santo por naturaleza, pero el pueblo es pecador por naturaleza también. Y Dios tiene que juzgar el pecado porque Dios es Dios. Dios es Dios. Si Dios no juzgara el pecado, Dios no fuera Dios. ¿Podemos entender, hermanos? Dios no va a dejar pasar por alto el pecado porque Dios es Dios. No puede. Si hay algo que el Dios Todopoderoso y el Dios Santo y el Dios Soberano del universo no puede hacer, es ir en contra de su propia naturaleza. No puede pasar por alto el pecado porque Él es santo. Debe haber juicio, y por eso aquí Miqueas está presentando el juicio a la casa de Israel y a la casa de Judá. Se han rebelado contra Dios. Su pecado es una rebelión. Y por lo tanto, versículo 15 al final, Dios dice, se irá, versículo 15, se irá, ¿qué? ¿Qué se tiene que ir? Al final, se irá la gloria de Israel. No puede estar presente la gloria de Dios. Hemos hablado de la santidad de Dios. No puede estar presente en el pecado, por lo tanto, tiene que abandonar la casa de Israel. Y esto es una profecía. Luego vemos en Ezequiel cuando efectivamente, la gloria de Dios deja el templo y se mueve un monte y del monte se va y dice, ya no había la gloria de Dios. Cuando Jesús llega, y en los tiempos de Jesús, el templo de Herodes, si tú te escabullías y entrabas al lugar santo, te ibas a dar cuenta que ya no había gloria. Ya no estaba la gloria. ¿Y cómo va a ser? Sí. Bueno, entonces el sacerdote sabía, el sumo sacerdote sabía, sí, pero no podía decir nada porque se acababa su negocio. Ellos sabían que ya no había gloria. La gloria de Dios se había retirado. La gloria de Dios se había ido porque no podía estar con el pecado. Y Él está diciendo, se irá la gloria de Israel, dice Miqueas. Isaías, se va a ir la gloria de Israel. Y luego la gloria se va porque no puede Dios morar en el medio del pecado.
No puede morar en el pecado. El capítulo 2 va entonces a explicar toda la maldad expresada en el pecado. El pecado tiene muchas expresiones, hermanos, y se expresa por codicia, se expresa por el robo, se expresaba por sus planes malvados, se expresaba por el abuso, por la injusticia. Se expresaba por muchos medios, pero quiero resaltar unos específicos. ¿Cómo se expresa el pecado? Porque esto es muy común aún hoy día y todo lo demás. Sin embargo, quiero resaltar esto en el versículo 6 del capítulo 2. Dice el versículo 6, no profeticen, dicen. No profeticen, dicen, y profetizan, aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas. O sea, había un grupo de personas que le decía a los profetas, no profeticen. Pero ellos profetizaban y decían, esto es lo que va a pasar. A mí me dijo el Señor esto, y esto es lo que va a pasar. Y entonces ellos decían, ellos empezaban a traer sus propios medios, decían sus propias palabras, no las palabras del Señor, como vimos en el versículo 1, mas sin embargo sus propias palabras. ¿Y qué pasaba cuando entonces ellos decían no profeticen y profetizaban los falsos profetas? ¿Cómo los recibía el pueblo? Con celo, el recelo de ver la palabra de Dios y asegurarse que lo que le estaban hablando era palabra de Dios. Versículo 11 del capítulo 2. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, les hablaré del vino y del licor, entonces, ¿ese sería el profeta para el pueblo? ¿Usted está entendiendo? El pecado lleva una distorsión de la realidad y de la verdad. El pecado distorsiona la verdad y en vez de lugar de preferir la verdad, ellos prefieren la mentira. Bueno, es más bonito ir a una iglesia que te digan, el poder está en ti, ¿no? Es más bonito usted ir a una iglesia donde le digan, tú tienes todo el potencial y Dios te quiere bendecir. Y verás la abundancia del Señor en tus graneros. Y se multiplicará tus riquezas. Sin embargo, llegan acá a Cornerstone y aquí el pastor le está hablando del pecado, ¿verdad? El pueblo quería escuchar cosas bonitas también. El pueblo de Israel quería que le dijeran cosas bonitas. Háblame de las fiestas, háblame que Dios dice que podemos gozarnos en el licor y emborracharnos y podemos vivir vidas licenciosas, que podemos disfrutar de nuestros placeres. Háblame de eso. Y entonces el pueblo estaba contento con eso. Rechazaba la palabra del Señor, la verdad de Dios, y sin embargo prefería la mentira del falso profeta. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Habiendo rechazado la verdad de Dios, se fueron hacia la mentira, escogieron la mentira. El pecado, hermanos, nos da una distorsión de la verdad y nos hace preferir la mentira que la verdad. Nos hace preferir la mentira. Y ese pueblo se había ido por la mentira. Hermanos, este pueblo, en tercer lugar, no solamente Dios es santo en naturaleza, el pueblo era pecador en naturaleza. En tercer lugar, el pueblo era un pueblo infiel. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando del Dios de su pacto. Ellos se habían comprometido con el Señor, Dios le había prometido a través de su pacto que él iba a ser fiel, pero el pueblo fue un pueblo infiel. El pueblo se fue tras sus pecados, se fue tras sus propios deseos y Dios lo ve. A tal punto de que el versículo 8 dice, capítulo 2, versículo 8, hace poco, mira hermanos, esto debe romper el corazón de Dios, ¿no? Hace poco mi pueblo se ha levantado como que, wow, mi propio pueblo me ha traicionado. Un pueblo infiel, un pueblo infiel. Tercer punto, un pueblo infiel. Dios es fiel, lo vamos a ver al final ahora, pero el pueblo se había levantado contra él. Contra aquel que le había mostrado redención, los había sacado de Egipto, los había provisto a través del desierto, los había llevado a la tierra prometida, a través de Josué les había dado la tierra y estaban viviendo en la tierra que fluía leche y miel, la provisión de Dios. Sin embargo, su pueblo se levantó como su enemigo. No estamos hablando de los pueblos paganos, estamos hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se levantó como enemigo de Dios. Como enemigo de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ellos fueron infieles. Fueron infieles de tal manera
que Dios decía que su impureza le iba a traer consecuencias, su infidelidad le iba a traer consecuencias. Versículo 10, en la segunda parte, hablando del pueblo, por la impureza que trae destrucción. ¿Cómo dice la última parte? Destrucción dolorosa. Hermanos, el pecado puede parecer dulce al principio. El pecado puede traer dulzura, satisfacción momentánea, pero al fin y al cabo trae dolor. El pecado trae dolor a nuestras vidas. ¿Cuánto dolor hemos visto por causa del pecado en familias, en personas que se han apartado, aún llamados creyentes, que por detrás del placer han sido infieles en el matrimonio, se han ido detrás de los placeres del alcohol, han negado la fe? ¿Y cuánto dolor trae el pecado? Y va a ser una destrucción dolorosa, por la infidelidad. Un hombre andando tras el viento y la falsedad se aparta del Señor. Pero en último lugar, y no por menor, hermanos, Dios no solamente es el Dios santo, el pueblo no solamente es pecador, el pueblo no solamente es infiel, sino que en cuarto y último lugar, Dios es un Dios fiel. Pueblo infiel, un Dios fiel, un Dios fiel. Versículo 12, quiero que lo leamos, versículo 12, capítulo 2. A pesar del pecado, a pesar de su rebeldía y de su infidelidad, Dios dice en el versículo 12, ciertamente, hermanos, ese es el contexto que ya hemos visto, pero mire el corazón de Dios. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Abrirán brecha y pasarán, versículo 13, saldrán por ella. El rey pasará delante de ellos y el Señor estará a su cabeza. Hermanos, a pesar de la gravedad del pecado del hombre, el Dios maravilloso y el Dios fiel da la oportunidad de arrepentimiento y muestra su amor fiel para la restauración. Dios dice, mi pueblo se alejó de mí, mi pueblo se convirtió en mi enemigo, se han apartado como ovejas, cada cual por su camino, dice Isaías contemporáneo, y dice Miqueas, otra vez aquí también Dios dice a través de Miqueas, yo voy a ser su fiel pastor. Dios es el fiel pastor de los suyos. Aún en medio del pecado, aún en medio de la rebelión, Dios aún llama al arrepentimiento. Y siempre es el Dios fiel que quiere traer nuevamente a su pueblo, sus ovejas, a su redil. Él quiere traerlo al redil. Y Él lo atrae como un buen pastor que lleva a su rebaño, dice acá, en medio del pastizal. Dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él me lleva a caminos de justicia por amor de su nombre. El Señor es aquel que trae a sus ovejas descarriadas, las trae de vuelta al redil, porque Dios es un Dios fiel, que es rico en misericordia y abundante en amor fiel. Dios no va a dejar de ser infiel porque su pueblo es fiel. Él dice, yo seré fiel, pero ¿sabes qué, Israel? Yo voy a ser fiel por amor a mi nombre. Porque no hay nada en ti, Israel, no hay nada que haya en ti que es valioso para que te ganes mi favor o mi amor, sino que el amor de Dios va a ser mostrado a pesar del pecado. ¿Y sabe cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Dios se relaciona con pecadores por medio de la gracia. Porque no hay otra manera que un Dios santo y maravilloso como hemos descrito, y personas y un pueblo pecador como nosotros, que Dios pueda relacionarse, a menos que Dios se relacione a través de un favor inmerecido como la gracia de Dios. Esa gracia de Dios no es una gracia barata, es una gracia que ha sido solventada por precio de sangre. Y para que haya gracia para el pecador, debe haber muerte para un justo. Y Cristo fue a la cruz del Calvario, siendo santo y justo, obediente y bueno, para tomar el lugar de pecadores rebeldes, depravados y enemigos, y a través de su cruz abrir el camino
para traer enemigos de Dios a hacerle nuevamente amigos de Dios. Porque antes nosotros éramos como ovejas descarriadas, mas sin embargo ahora el pastor nos ha traído nuevamente a sus rediles y a Pedro. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos nos dice que Cristo murió una vez y para siempre para redimirnos del pecado. Que Él murió para que a través de ese sacrificio de Cristo, ovejas, pueblo rebelde, sea restaurado y llevado a Él otra vez. Hermanos y amigos, Dios es santo y no hay manera de que Él se relacione con el pecado, sino solamente a través de Cristo. Es por eso que Cristo dijo que Él es el único camino, es la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino a través de Él. Porque es necesario el sacrificio del justo y la muerte del justo para una relación ante Él, para que entonces Él sea nuevamente hecho tu Dios, Él pueda ser realmente más bien hecho tu Dios y realmente ser tu pastor. Sin perdón y sin gracia no hay manera de relacionarnos con Él. El pueblo de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel necesitaban arrepentimiento para un perdón y una restauración. Porque si ellos tomaban el camino del arrepentimiento, ciertamente iban a encontrarse con el Dios fiel que les daría el perdón. Hoy también es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación si tú no lo has hecho. Y si eres creyente y eres oveja del Señor, el Señor quiere que andes en Él a la luz de su santidad. Y que respondamos en amor a su fidelidad, andando en sus caminos, no siendo cabritas rebeldes, sino ovejas obedientes, por amor a su gloriosa fidelidad en Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos das la oportunidad de pensar en este maravilloso atributo tuyo de tu santidad y al mismo tiempo de tu fidelidad. Señor, somos pecadores y somos infieles. Pero Señor, a través de Cristo tú nos das la oportunidad de relacionarnos contigo, Señor. Tú nos das la oportunidad de creer y de ser perdonados y ser restaurados, ser limpiados por la sangre de Cristo y tener una relación, ahora no una relación de rebeldía, sino una relación de una fidelidad de pacto, un amor, amarte porque tú nos amas primero, obedecerte porque tú lo mereces, porque tú eres un Dios santo. Y no ser rebeldes de corazón, no tener oídos cerrados, sino oídos abiertos para escuchar tu palabra. Y Señor, actuar y vivir de la manera que trae gloria a tu nombre. Y disfrutar de tu amor y fidelidad. En Cristo, oramos. Amén. Amén. Iglesia, los invito a que se puedan poner de pie para terminar con una última canción. Cantar de esa hermosa esperanza que nosotros tenemos en Cristo, de ese hermoso Salvador que nos acompaña en todo momento, quien es fiel y a quien podemos nosotros glorificar. Cantamos. Me
por tu obra de expiación. Encontré en ti la paz, la batalla terminó. No hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Y así es, Señor. Queremos confiar en tu gracia. Señor, que podamos derramar toda nuestra vida para ti. Señor, ayúdanos a poder vivir en luz de tu santidad. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, te fallamos, pecamos. Pero, Señor, gracias porque nos podemos acercar a ti gracias a Cristo. Señor, cuando pecamos te podemos confesar nuestros pecados, ser limpiados de ellos y podemos seguir caminando la carrera de la fe. Señor, gracias por los domingos, por poder reunirnos con tu iglesia y poder cantar a una sola voz de tu grandeza, darte la gloria a ti, Señor, y recobrar fuerzas para nuestro diario caminar contigo. Señor, ayúdanos a vivir vidas dignas de la vocación tuya, amándote más, siguiéndote más, Señor, deseando cumplir, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Señor, sé tú glorificado en cada área de nuestro vivir. Gracias, Señor, por quien tú eres y por tu fidelidad para nosotros en Cristo Jesús. Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesús que nosotros te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Estamos despedidos.